pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Y estamos hablando acerca del orden de la salvación, el ordo salutis, orden de la salvación. Yo no sé usted cómo se ha sentido, pero yo cada día me impresiono más. Ayer que preparaba el tema de hoy, no sé, sentía un poco de nostalgia, pero a la vez mucho gozo. Nostalgia porque yo pensaba, hoy día mucha gente puede venir a esta iglesia o puede llegar a una iglesia reformada y ya en cuestión de un mes, más tardar un año, ya conoce el orden de la salvación. Yo tuve que esperar 30 años para conocer el orden de la salvación. Algunos de ustedes dirán lo mismo, yo no sé a cuántas iglesias fui. Y a mí no me enseñaron esto que es tan vital, que es tan determinante para poder entender la salvación de Dios, de principio a fin. Que esto es un plan de Dios, es un plan eterno de redención, donde tú y yo estábamos incluidos, hermano. Y que el simple hecho de tener esto allí presente, de que el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos va a llevar al 10º punto, que es la glorificación. De que tenemos garantizada nuestra glorificación, que es ir y morar con Él eternamente, porque Él así lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Independientemente de cómo tú hayas vivido tu vida cristiana, de cuántos pecados hayas cometido, de cuántas caídas hayas tenido. Hermano, esto es algo impresionante. A mí me impresiona esto de saber de que es Dios el que gesticuló la salvación de mi vida de principio a fin. Obviamente que en la mayoría de estos puntos yo no soy participante, yo estoy pasivo todo el tiempo, pero hay 3 cosas donde sí soy participante y soy responsable. Lo vamos a ver dentro de 8 días con la conversión. Luego lo vamos a mirar cuando veamos lo que es la santificación y la perseverancia. Ahí yo soy activo, pero aún ahí soy activo porque Dios me tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. De otra manera no pudiera ser activo en esto. Así que todo es de Dios, hermano. Desde Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que entender esto, hermano, yo no sé, a mí me saca algo internamente y yo digo, Señor, gracias por permitirme conocerlo. Yo no sé qué hubiera pasado si yo me muero y voy a la presencia del Señor y allá el Señor comience a presentarme el ABC del Evangelio que nunca conocí en la tierra. Muchos les va a pasar eso. Muchos van a decir, van a quedar boquiabiertos. Y vamos mirando el orden de la salvación. Romanos 8, 29, 30, usted lo conoce. A los que antes conoció, también los predestinó. Los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Y a esos que predestinó, también llamó, veíamos. Y a esos que llamó, justificó. Y a esos que justificó, glorificó. 5 puntos en Romanos 8. Ahora vamos a comenzar a ver los intercalados, los 5 que nos faltan. Y hoy vamos a ver el intercalado. Ya vimos los 3 primeros, los que antes conoció, conocimiento previo. A esos predestinó, la predestinación precisamente, hermanos. Ahora los martes, que cada 2 meses cambiamos de clase, entramos a ver precisamente este tema. Soteriología, la salvación aplicada, y la salvación aplicada tiene que ver con estos 10 puntos, y ya comenzamos a ver un video del profesor de nosotros, de Sproul,
así es Sproul, yo no recuerdo cómo se llama, bueno, Sproul. Y eso es impresionante, es 30 minutos hablando de la predestinación y a mí me impactó. Todavía no he hecho la tarea, yo solamente quise ver el video adelantado para... Pero qué impresionante, hermano. Y él dice, ¿cómo es posible que la mayoría, eso es lo que me impactó, que la mayoría de la gente siempre que se habla de la predestinación, ¡ay, el Calvino, Calvino! Dice, ¿cuál Calvino? Primero la predestinación es del apóstol Pablo. Luego fue San Agustín el que la sacó. Y él decía, y si vamos a tener una persona que verdaderamente habló de la predestinación, fue Martín Lutero. Lo que hizo Calvino fue sencillamente coger lo que Lutero tenía y lo organizó un poquito, eso es todo. Pero casi siempre la gente, ay, Calvino, el calvinismo, él decía, ¿cuál es? Más bien la predestinación es bíblica y del apóstol Pablo. Veamos esos 8 días que al final les entrego el boletín. Pero en el boletín de hoy, hermano, usted ojalá lo mire, va el énfasis de lo que yo hablaba hace 8 días, de un llamamiento doble. Veamos esos 8 días que Dios tiene que usar un llamamiento general a todas las personas para poder de ese llamamiento general hacer un llamamiento interno. El llamamiento general lo hacemos nosotros. Por eso en ese folleto usted lo va a llevar hoy. Es un llamado a que prediquemos el Evangelio, a que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Es la responsabilidad suya, es mi responsabilidad predicar el Evangelio, porque cuando yo predico el Evangelio, llamamiento general, el Espíritu de Dios va a hacer un llamamiento interno a los suyos, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en ese llamamiento que el Espíritu Santo hace, cuando yo predico en el llamamiento general, el Espíritu Santo hace el llamamiento interno, que ahí es donde Él viene a convertir a regenerar a las personas para que se conviertan, para que se puedan convertir. Ahora, hay un orden lógico aquí, pero por la palabra, obviamente, pero algunos teólogos dicen que puede darse casi que simultáneamente. Simultáneamente se puede dar esto, que cuando Dios nos usa a nosotros con el llamamiento general a las personas, inmediatamente Dios, por el Espíritu Santo, hace el llamado interno a una persona. Y cuando está haciendo el llamado interno, en ese momento la está regenerando o le está dando el nuevo nacimiento, y quizás en ese momento la persona está obteniendo fe y se está arrepintiendo, o sea que se está convirtiendo, y en ese momento ella está siendo justificada y está siendo adoptada y el Señor la está santificando y está dando la capacidad para perseverar. Puede ser que en ese momento ocurra todo, pero obviamente que tenemos que hablar nosotros de cada punto particularmente. Así que la regeneración, que es el punto número 4 de la lista que tenemos del orden de la salvación, ocurre ahí inmediatamente cuando el Espíritu de Dios está haciendo el llamado interno. Otra vez, nosotros como predicadores hacemos el llamado externo a todas las personas. El Espíritu Santo, que no se equivoca, Él hace el llamado interno solamente a los elegidos, solamente a los que antes conoció, solamente a los que predestinó y a los que Él llama internamente. Por eso hace 8 días y el folleto lleva ese énfasis de que no podemos descuidar las dos cosas. Hermano, tú tienes que hacer ese llamado, yo tengo que hacer ese llamado, pero el Espíritu Santo es el que hace el llamado interno. Amén. Así que yo no puedo pasar al llamado interno, que es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo la gente se atreve a pasar al llamado interno cuando le hacemos repetir a una persona la oración de fe? Cuando queremos que una persona reciba a Cristo, cuando queremos que una persona tome una decisión por Cristo y casi que la obligamos, nosotros estamos pasando al llamado interno que no nos concierne. Y eso es peligroso, porque si yo me paso a hacer lo que a mí no me toca y querer llevar a una persona a los pies de Cristo, hermano, y entonces adorno todo el llamado externo, como lo decía hace 8 días, para que la gente venga, y hago todo tipo de shows y hago todo tipo de cosas para tratar de sacar una decisión por Cristo, y de antemano digo que ya es creyente porque hizo una decisión por Cristo, yo estoy produciendo gente no regenerada dentro de la iglesia.
Mi gran preocupación entonces, ¿cuál es y la tuya? Predicar el Evangelio tan claro, lo mejor que pueda, pero dejar que el Espíritu Santo se encargue de llamarles y Él se va a encargar de hacer todo lo demás. Obviamente que yo tengo que entender que si ya están aquí y ya están regenerados, ahora me toca a mí otra vez seguirles llamando, pero yo ya no a salvación, sino a santificación, seguirles llamando a perseverancia, me toca seguirles llamando a obediencia de la palabra, aunque yo lo sé y tengo que tenerlo claro, que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Yo ahorita ahí mientras cantaba, yo le decía, Señor, ayúdame, porque a veces ese es el conflicto que como predicador tengo, de querer pasar la raya. Porque yo no sé en dónde, no puedo irme a los dos extremos, y ojalá lea el boletín para que lo entienda. Pues yo no puedo pasarme y pretender que yo tengo que llevar a una persona a que obedezca cuando el Espíritu Santo no la está tocando. Ese es el problema que a veces he tenido. Pero eso no quiere decir entonces que yo no tengo que decirle que obedezca, porque es el trabajo que Dios me dio a hacer. Y eso es tan limitado, ¿cómo le digo yo? Tan diminuto ahí que no lo puedo entender. Pero entonces le digo, Señor, entonces prepárame bien, dame una palabra y yo los amonesto y yo les digo, pero al final tengo que entender que si alguien está obedeciendo, es una obra del Espíritu Santo y no del predicador. Amén. En ese sentido, yo le decía al Señor ahorita ahí, Padre, gracias porque yo puedo orar, porque tú lo pones en mí. Yo puedo amar este culto y desear este culto porque tú lo pones en mí. Y yo puedo pensar que cada hermano que está viniendo acá lo hace porque Dios puso el deseo en él. Y por eso corre. Esto no es de nosotros. Y eso no indica que yo no tengo que amonestarle a que vengan al culto. No entiendo cómo se une eso. Eso no se une, pero no puedo descuidar el llamado general a expensas del llamado interno del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? No sé. Igual cuando lleguemos al punto de la santificación es lo mismo. Yo no puedo pretender ser santo más de lo que el Espíritu me pone a ser santo. Sin embargo, la Biblia me dice que sea santo. Yo no entiendo eso. Pero las dos cosas van. Amén. Por eso le hace ese folleto, por favor. A ver si puede entender las 4 posturas que tiene la iglesia y nosotros nos quedamos en la última postura del folleto, que es la postura reformada. Ok. Hablando de la regeneración, entonces, tengo que decirle que esto va muy ligado al llamamiento interno. La regeneración es ese llamamiento interno. Es cuando el Espíritu Santo comienza y hace ese llamado interno que me llamaba hace 8 días, llamado a estar fuera, llamado a santidad, salir de la oscuridad. Pero yo quiero hablar 3 cosas en esta hora. De pronto el primer punto y el último serán mayores. Pero voy a hablar definición de regeneración. Luego número 2 es una obra del Espíritu Santo. Y número 3, quiero enfatizar el fruto de la regeneración. Vamos por primero, definiendo la regeneración. Otra vez, este tema ya fue enseñado en una clase pasada. Nos vimos soteriología con algún, pero eran apenas poquitos, como 10 hermanos. Entonces, la regeneración es el acto secreto, y muy importante enfatizar esto, el acto secreto de Dios, por medio del Espíritu Santo, mediante el cual nos imparte vida espiritual. ¿Qué es regeneración? Es un acto secreto de Dios. Nadie lo sabe. Cuando Dios, por medio del Espíritu Santo y digámoslo usando la palabra, usando el Evangelio, Él viene a ciertos individuos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fueron predestinados y que son llamados externamente, pero ahora el Espíritu Santo penetra esa vida y le da vida. Y le da vida espiritual. Porque en Efesios 2:1, usted lo puede leer, dice la Biblia, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando nosotros, todos nosotros, estábamos muertos
espiritualmente. Y un muerto espiritualmente es un muerto. El Espíritu Santo nos regenera cuando el muerto es vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. ¿Qué quiere decir muerto? No ve, no oye, no entiende, está incapacitado, está inhabilitado para hacer algo espiritual. Hermano, el hombre muerto espiritualmente puede hacer todo lo que quiera y hasta la hipocresía cristiana. Me explico. Un hombre muerto espiritualmente puede llegar a una congregación, aprender a orar, aprender a cantar, aprenderse textos de memoria, saberse la Biblia al derecho y al revés y hasta predicarla. Pero lo hace naturalmente, porque él no tiene vida espiritual. Ahí donde está el gran engaño. Y ahí donde está la gran sorpresa cuando Cristo venga por segunda vez, reflejado en la parábola de las 10 vírgenes. Pueden tenerlo todo y estar juntas hasta la venida del Señor, pero solo los que al Espíritu Santo les dio la vida espiritual entrarán a la gloria y los demás se quedarán. Él nos dio vida, dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El asunto con las iglesias de hoy día y las distintas ramas de la iglesia, por eso yo cada día amo más la fe reformada, porque entiendo mejor esto, que no fue posible entenderlo en la otra ala de la iglesia, la ala arminiana. Porque la ala arminiana, algunos ya saben aquí, viene de Jacobo Arminio, que lo único que hizo en el siglo XVI, este hombre llamado Jacobo Arminio, fue que le copió a uno del siglo IV, llamado Pelagio. Y siempre está la oposición. Pablo tuvo sus opositores. San Agustín en el siglo IV tuvo el opositor llamado Pelagio. Y ahora acá Calvino en el siglo XVI tuvo su opositor Jacobo Arminio. Y entonces ahí vienen las teologías. Las iglesias arminianas, que son la mayoría de las iglesias en el mundo entero, ellos ven Efesios 2:1 en muerte espiritual. No ven al hombre muerto realmente. Ellos dicen que el hombre en el pecado es como a alguien que está en el mar y se está ahogando. Entonces yo digo, ese se va a ahogar de todas maneras. O sea, lo ven en el mar ahogándose. Entonces lo único que hacemos nosotros, o que hace Cristo, o el Evangelio, es que le cogemos y le tiramos un salvavidas y le decimos, agárrese pues. Y el que se agarró va para afuera. El otro le tiramos, agárrese, y no se quiere agarrar. Y dice, no, yo no quiero ese salvavidas. Yo quiero que me salve Dios de otra manera. O yo no cojan salvavidas, yo sé que puedo salir a la playa y voy nadando. Ellos lo explican de esa manera. La teología reformada, que es lo mejor, se explica que nosotros, la muerte espiritual, lo que indica es que sí estamos en el mar, pero no estamos en el mar para ahogarnos, sino que estamos en la profundidad del mar ahogados, muertos. Y que lo que dice la Biblia y que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, es que tú y yo, muertos espiritualmente, era que estábamos en el fondo del mar y el Señor vino a través de su palabra, de su evangelio, se metió allá, nos sacó a la playa, nos dio vida, y entonces nosotros en la playa despertamos y ahí comenzamos a tener visión de Dios, oído de Dios, persuasión de Dios, entendimiento de Dios, y pudimos comenzar a caminar hacia Dios. Como dice la Biblia, ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre no lo envía. Así que para que el Padre envíe a Cristo a alguien, para que el Padre envíe a alguien a la cruz, tiene que ir al fondo del mar, sacarlo, darle vida, y cuando ya tiene vida, ahora sí, vaya. Ahora Dios no hace eso con todo el mundo, hace con los elegidos. La mejor manera bíblica que yo puedo entender la regeneración, porque ahí está el otro problema. La gran pregunta es esta, que es la que yo tuve por más de 30 años, hermano, qué triste. Y era esta: me dijeron a mí, usted tiene que arrepentirse para nacer de nuevo, usted tiene que creer en Cristo para nacer de nuevo. Y yo me creí eso.
Y le decía a la gente, a ver, le predicaba el evangelio, tenga fe en Cristo que Él le va a dar el nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? Vida espiritual. Arrepiéntase para que Dios le dé la vida espiritual, y eso no es así. El ejemplo más, y yo lo he dicho aquí una y otra vez, pero me gusta mucho, es el de Lázaro. Yo le digo a la gente, Lázaro está muerto, tiene 4 días. Juan capítulo 11, hiede, se está descomponiendo. Cuando le dice al Señor, abre la puerta, no Señor, ¿cómo? Ya hiede porque es de 4 días. Me va a sacar un muerto en descomposición. Ahora el Señor le dice, mueve la pierna, Lázaro, ven fuera. Y usted ve que Lázaro se para y se viene. Y él se viene así todo atado, pues entonces lo envolvían. Y luego le dice, desátelo. La gran pregunta es, Lázaro está muerto. Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, yo le pregunto a la gente, ¿Lázaro oyó primero para tener vida? ¿O Lázaro tuvo vida para luego ir? Un muerto no oye. Así que en el momento que Cristo le dice, Lázaro, y envía la palabra va, la palabra entra en Lázaro. Lázaro tiene vida, la palabra le da vida a Lázaro, y ahora él oye la voz de Cristo y por eso se levanta. Eso pasa con el evangelio. Todos nosotros muertos espiritualmente. Pero en el tiempo de Dios, que el evangelio no fue predicado, entonces el evangelio llegó a nosotros. El evangelio, ¿qué fue lo que hizo? Dios nos llamó. Cuando Él nos llama internamente, como dijo, o el llamamiento interno, o el llamamiento especial de Dios, o el llamamiento irresistible, cuando Dios viene y llama a la persona tiene vida. Oye el llamado de Dios. Y cuando comienza a oír el evangelio, el llamado de Dios, ahí esa persona comienza a tener fe. Y luego la persona comienza, después de que tiene la fe, ella va a tomar pasos para arrepentirse. O sea que lo próximo que hace la persona es la conversión. Se convierte. Entonces yo no me convierto para nacer de nuevo. Yo nazco de nuevo para poder convertirme. Es el orden correcto. Pero toda la teología arminiana de la mayoría de las iglesias que hoy día dicen, usted debe primero convertirse para nacer de nuevo. Como dicen algunos, ponen el caballo atrás de la carreta va adelante y el caballo va atrás. Así no es. El caballo va adelante, queda la carreta. O sea, primero yo nazco de nuevo para poder convertirme, que es el punto que va a predicar dentro de 8 días. ¿Y qué es convertirme? Tener fe y tener arrepentimiento. Pero antes de eso se necesita la regeneración, la nueva vida o el nuevo nacimiento. Tengo muchas definiciones aquí, pero para darle esta. La regeneración es el término teológico utilizado para describir el nuevo nacimiento y se refiere a una nueva generación que Dios hace con la humanidad, a un nuevo comienzo. Es más que dar una vuelta a la hoja, señala el comienzo de una nueva vida en una persona radicalmente renovada. Es un nuevo comienzo, es una nueva creación. Y esta mañana yo me levanté y le oraba al Señor porque es muy importante que usted vaya entendiendo estos conceptos. La Biblia nos habla de 2 Adanes. El primer Adán representa toda la raza humana caída. Entienda eso, hermano. Adán, el primer Adán, representa toda la raza humana caída en pecado. Pero hay un segundo Adán, se llama Jesucristo. Y él representa, entienda esto, toda la raza humana regenerada. Toda la raza humana escogida. Son 2 Adanes representando 2 tipos de personas, 2 grupos de personas. La gente cree que Cristo representa a toda la raza humana caída que representó el primer Adán, y eso es un error. Por eso es que la gente cree que Cristo vino a morir por todo el mundo. Por eso es que la gente cree que la salvación está abierta a todos. No, porque Cristo solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en este proceso que tenemos acá del orden de la salvación, a los que Él amó y predestinó.
Jesucristo es la cabeza de la raza humana regenerada, que van a ir al cielo con Él, no de los que van a ir al infierno. Cuando usted lee Romanos 5, con esta percepción, usted lo va a entender. Cuando usted lee Romanos capítulo 15, segunda de Corintios, capítulo 5, lo va a entender. Son dos cabezas representadas aquí. Entonces no se puede mezclar la una de la otra. Y le voy a decir esto, si usted está en Cristo, es su cabeza, en esa regeneración, hermano, entonces Adán ya no lo representa a usted, el primer Adán. Amén. El primer Adán ya no tiene nada que ver conmigo, pero el segundo Adán, que es Cristo, lo tiene que ver todo conmigo. Amén. O sea, usted y yo en ese sentido sí somos una élite, escogidos de Dios, en el plan de Dios, no como dicen estos falsos, que somos una élite para hacer presencia en este mundo y gobernar y ser presidente y toda esa vaina y tener los tesoros de la tierra. No se refiere a eso. Es una nueva... La regeneración entonces es la vida de Dios que imparte en nosotros. Y otra vez, cuando esa vida viene a nosotros, ¿y cómo viene? Por la predicación del Evangelio. ¿Cómo viene? Cuando hacemos el llamado general. Tú y yo no sabemos. Es más, yo en esta hora, mirándolos a todos ustedes, yo no sé exactamente quiénes son salvos. Yo no. Yo por los frutos pudiera decir fulano y fulano y fulano. Pero yo me equivoco porque yo no tengo esa capacidad. Por eso dice la Biblia que ¿cómo es? Que el trigo se levanta con la cizaña. Y que cuando venga el Señor por segunda vez va a mandar los ángeles. Y los ángeles son los únicos que tienen la capacidad de apartar, de decir usted sí, usted no. Y lo veíamos creo que hace 8 días o 15 días cuando el Señor penetra y llega a su casa, hace 8 días. Y ¿usted por qué no está vestido de boda? Usted no ve que el Señor le dijo, lo voy a vestir de boda, sáquenlo. Usted no es. Es el único. Entonces, yo no sé de usted, pero yo sí sé de mí. Usted no sabe de mí, pero usted sí puede saber de usted. ¿Por qué? Porque la regeneración es la nueva vida, o es la vida de Dios, la vida espiritual, que impartió dentro de usted, al punto que el hecho que le dio vida es que usted ahora puede ver las cosas del Espíritu, las puede oír, las puede entender, y usted puede ahora accionar eso que antes no podía. En usted ahora hay un nuevo deseo, porque ahora el Espíritu de Dios está dentro de ti. El que está regenerado tiene el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo nos lleva a las cosas de Dios, nos dirige, nos guía, y cuando pecamos y cuando fallamos nos contrista. Oh, me siento mal. Es el Espíritu Santo. Ya no alcanzo a ir a estas citas. Primera de Pedro 1:23 dice que fuimos regenerados, no por simiente corruptible como oro o plata, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de la regeneración, del nuevo nacimiento. Igual lo dice Santiago 1:18, 16 al 18. Fuimos regenerados o nacidos de nuevo por la palabra del Señor. Entonces ahí vemos que en la sangre de Cristo y la palabra de Dios. La regeneración es el hecho de ser engendrado o nacido de Dios, donde el hombre adquiere habilidad espiritual. Y yo quiero que miremos esos textos en Juan capítulo 1, versículo 12. El hombre adquiere habilidad espiritual. Y digo esto, hermano, y hay que entenderlo hasta la saciedad, porque tu responsabilidad y mi responsabilidad es solo predicar el Evangelio y nada más. Cuando el Espíritu de Dios llama internamente a una persona o la regenera, hermano, ahí es donde la persona puede responder espiritualmente. Ahí es donde puede ir a Cristo. Ahí es donde comienza a entender el Evangelio. Ahí es donde ella tiene la capacidad de abandonar ese pecado que antes no podía. Ahí es donde ella tiene la capacidad de leer la Biblia y no dormirse.
y de entenderla, ahí donde tiene la capacidad de orar, ahí donde tiene el deseo de congregarse, ahí donde si no viene a la iglesia le hace falta. Pero a mí me dice alguien, ayer debatía con alguien, que cómo es posible que uno puede ser creyente sin congregarse. No y no. Quien diga que es creyente y no se congregue no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. No es regenerado nada. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora, si creen, es porque han nacido de nuevo. Esto lo vamos a ver dentro de 8 días, en la regeneración, en la conversión. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, la adopción, ya lo hemos visto. Pero dice, los cuales no son engendrados, esa es la palabra clave, engendrados o nacer de nuevo, regenerados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con el hombre. Por eso usted cuando predique el evangelio, afánese usted de predicar bien el evangelio. Ese es afánese usted de conocer bien la doctrina. Y de que cuando presente el evangelio lo haga correctamente. Ese es su afán. Y ore por esa persona para que el Espíritu Santo la toque. Pero usted no vaya a quererla llevar a una decisión. La engaña. Yo solamente en preguntas que van y vienen cuando estoy presentando el evangelio me voy dando cuenta si la persona ya fue regenerada. Ahora vamos a ver si esto se sabe. A mí también me engañaron y uno se deja engañar, porque a mí cuando recién usted aceptó a Cristo tal día, yo creo que ayer era que le oraba al Señor y decía, Señor, ¿cuándo fue que tú me regeneraste? Porque la verdad yo no lo sé. Cuando recién comencé esta iglesia yo a ustedes les daba una fecha, ¿sí o no? Ya quité esa fecha y la boté porque estaba. A ver, ¿cuál era la fecha que yo tenía? 7 de diciembre del 2007, ¿sí? ¿Se acuerdan, cierto, que yo tenía esa fecha? ¿Por qué? Porque me dejé creer que yo nacía de nuevo, que porque un día un pasaje lo leí y me impactó y entendí que el Señor había llevado mi pecado. Entonces me dijeron, usted nació de nuevo. Pero luego cuando yo reviso mi vida, ¿y ahí cuántos años tenía yo? Hace 10 años tenía 40. El asunto es que cuando mi mamá me llevó de niño a la iglesia, cuando tenía 16 años, tuve el primer deseo por Dios y obviamente hasta lloré y ahí me hicieron decir una oración de fe. Yo no sé, claro que yo hice la oración de fe 3 veces más o 5 veces más, no recuerdo. Pero lo cierto es que cuando yo tenía 19 años era un predicador en las calles y en los buses. Y cuando yo tenía 22 años ya era pastor, y cuando tenía más o menos 24, 25 años me acuerdo que iba por Colombia, por muchas iglesias predicando el evangelio y mucha gente pasaba adelante, supuestamente haciendo la decisión de fe. Y mucha gente, no sé, me dijeron que se convirtieron por mí, por la predicación que yo hacía. Tuve algunas iglesias también y yo veía mucha gente. Entonces, yo me pregunto y le decía yo el viernes al Señor en mi oración, Señor, la verdad yo no sé cuándo nací de nuevo. Yo pensé que cuando tenía 16 años, después pensé que fue el 7 de diciembre del 2007, porque comprendí ahí que el Señor había llevado mi pecado. Y porque me dijeron que era así, que tenía que tener un testimonio de la palabra. Pero entonces, antes que yo tenía deseo por ti, y antes que tenía celo por ti, obviamente que yo la embarré en mi vida, y yo caí en un pecado fuerte. Entonces muchos dijeron, no, es porque no había nacido de nuevo. Hasta yo me creí que no había nacido de nuevo porque había caído en ese pecado. Pero entonces, ¿será cierto eso? Vamos a ver qué dice Juan 3:3. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo o regenerado, no puede ver el reino de Dios. Mire, si usted lo mira bien, se necesita nacer de nuevo primero para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo cómo un hombre puede nacer siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Y estas palabras son claras con las que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le envía. Entonces el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino, no puede entrar. Pero el que nació de nuevo puede ver el reino y puede entrar.
al reino de Dios, ¿no? No está diciendo la iglesia, a una iglesia local, no, al reino de Dios. Pero ahora mire, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, eso tú y yo lo conocemos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, algo que tú y yo no conocemos. ¿Por qué? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí está la clave, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Note acá, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe usted cómo se nace del Espíritu? No. Esto es como el viento, le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo pregunta, ¿cómo se hace? Jesús le dice, mijo, eso es como el viento. Usted solamente siente que el viento sopla. Pasó. Pero ¿sabe de dónde viene? No, Señor. ¿Sabe para dónde va? No, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Prerrogativa solamente de Dios. Obviamente que vamos a ver al final que hay un fruto de la regeneración. Ya me fue el tiempo. Quiero llegar allá. Y ahí comenzamos a darnos cuenta si ya estamos regenerados en el fruto que tengo, como 7 puntos. Pero dice, es como el viento. Nadie lo sabe. El pastor no lo sabe. Tú tampoco. Por eso yo le decía al Señor, mirar este pasaje, Señor, ¿cuándo yo nací de nuevo? Yo no sé. Yo solo sé que nací de nuevo. No sé cuándo. Amén. ¿Que hay momentos de claridad? Claro. ¿Que hay momentos de entender mejor? Sí. Y yo sé que con este tema que estoy predicando usted está entendiendo un poco más, obvio. Y mañana entenderá mejor. Pero entender un texto, entender el nuevo nacimiento, entender una realidad de la palabra no indica que haya ocurrido. Es más, si usted entiende algo es porque ya ocurrió. ¿Y cuándo ocurrió? No sabemos. Yo lo dejo ahí como dice, es como el viento. Pare de contar. Ah, pero a usted le dijeron, es cuando usted siente allá. El día que usted lloró, toda la noche, ese día usted se convirtió. No, Señor. Rapidito, Ezequiel 36, quiero mostrarle ese texto que a mí me gusta porque quiero enfatizar algo allá. La expresión del nuevo nacimiento estaba profetizado y en Ezequiel capítulo 36, que es un texto que a mí me fascina por varias razones, porque ahí yo encuentro 5 y hasta 6 cosas secuenciales. Yo digo que esto es secuencial en cuanto al nuevo nacimiento, en cuanto a la regeneración. Ezequiel 36, versículo 25, comienza el Señor diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto se llama la palabra de Dios. Agua limpia. ¿Qué hace primero el Señor? Tiene que traer agua limpia, la palabra. Número 2, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso algunos dicen justificación. Por eso, hermano, esto va muy junto, que es muy difícil separarlo, pero nos toca hacer una separación solamente para la exposición del tema, pero no porque se pueda separar. Dice que Él nos limpia de todas nuestras inmundicias, sería justificación. Luego dice, os daré corazón nuevo. Ese corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es la vida nueva que el Señor nos da. Está diciendo, usted tiene un corazón que no sirve, lo voy a cambiar por uno que sí sirve. Eso sería la regeneración, un corazón nuevo. Ahora, no vaya a tomar el orden aquí, ahora usted va a decir, ah, no, el Señor primero me justifica y luego me da el nuevo corazón. No, Él está hablando, pero todo esto se puede unificar, obviamente. Después de esto, primero va la palabra. Segundo, el Señor dice que quita el pecado y da un corazón nuevo, más o menos es la idea. Número 4, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermano, ahora usted entiende, el Espíritu Santo no va a llegar hasta que Él mismo, el Espíritu Santo y el Padre y Cristo pongan el corazón nuevo. O sea, el hombre nace con un corazón depravado, muerto espiritualmente. ¿Qué es la regeneración? Que el Señor viene y cambia eso. O sea, el Señor viene y pone un nuevo corazón. ¿Qué es nuevo corazón? Pone la vida de Dios. Le da vida, así como Lázaro. Cuando ya Lázaro recibió la vida y él vivió, entonces oyó el Evangelio y pudo obedecer el Evangelio. Vale, cuidado, eso es lo que está pasando. El Señor viene y lo primero que tiene que hacer es eso, envía la palabra primero como agua. Él tiene que quitar el pecado.
Simultáneamente da un nuevo corazón, o lo que sea, o da un nuevo corazón y quita el pecado. Bueno. Cuando ya está el nuevo corazón, dice que Él pone el Espíritu Santo dentro de él. Sería regeneración. Porque la regeneración implica el Espíritu de Dios dentro. Y cuando ya el Espíritu Santo está dentro, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Dónde está y haré? En el quinto lugar. ¿Qué quiere decir? Para que el Espíritu Santo venga a una persona, tiene que tener vida de Dios primero. Y para que esa persona pueda, escúcheme hermano, pueda comenzar a obedecer los mandamientos de Dios, necesariamente tiene que ser regenerada y el Espíritu Santo habitar en él. Si no, no puede. O sea, cuando dice y haré que andéis en mis estatutos, ahí implícitamente está diciendo: voy a hacer que usted crea mi evangelio, voy a hacer que usted se arrepienta, voy a hacer que usted comience a caminar en santidad, voy a hacer que usted comience a crecer en mi conocimiento, que crezca en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que no es usted ni soy yo. ¿Quién es el que va a ser? El que nos regenera. ¿Ve? Por eso el error que cometemos a veces, y que yo he cometido por tratar de ser fiel a la predicación y a mantener una iglesia, es tratar de obligarle a usted que obedezca sin la regeneración. O el error que usted ha cometido y que yo he cometido a título personal es tratar de hacer espiritualmente sin ser regenerado. Eso no se puede. ¿Quién hace que yo ame a Dios? Dios. ¿Quién hace que yo obedezca a Dios? Dios. ¿Quién hace que yo le busque? Dios. ¿Quién hace que yo le haga palabra? Dios. ¿Quién hace que yo camine en santidad? Dios. ¿Quién hace que yo le sirva? Dios. ¿Quién hace que yo obedezca? Dios. ¿Por qué? Por fruto de una regeneración. No, es de Dios. Es de Dios. Me gusta esa palabra. Y haré que andéis en mis estatutos. Así que usted no me venga a decir ahora: ay no, Cristo cumplió los mandamientos, yo ya no los cumplo, porque ahí dice: yo voy a hacer que cumpla mi palabra. No la podía cumplir, pero ya regenerado la puedes cumplir. Amén. Así que ¿quién puede cumplir los mandamientos? Los que somos regenerados. No me venga a decir que no los puede cumplir. Si usted me dice aquí: pastor, yo no los puedo cumplir, entonces usted no está regenerado. Porque aquí me dice la palabra que una vez regenerado y con el Espíritu Santo dentro, Dios va a hacer que yo cumpla la palabra. Amén. Y para mí será una palabra, no será gravosa. Y ahora sí el 28: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis por pueblo, seréis vosotros por Dios, y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Ahora sí la bendición material. ¿Se da cuenta cómo han tergiversado el evangelio? Pues en el capítulo 28 y 29, que es la prosperidad y la abundancia y todo eso, lo ponen de primero. Hermano, yo creo en la prosperidad material, pero después de pasar todo el proceso y de estar siendo conforme a Cristo. Ay sí, Señor, bendíceme materialmente porque quiero tener una iglesia, un lugar propio, todo lo que la iglesia necesite, como ese video últimamente adquirido, aunque ahora necesito el dinero para pagarlo. Pero bueno. Número 2, es una obra del Espíritu Santo. Dos textos, usted no va a ir allá. Juan 3:8 dice: el que nació del Espíritu, así que nuevo nacimiento nació del Espíritu, aunque Dios tiene que ver con esto. Tito 3:5 también habla de que fuimos regenerados por una obra del Espíritu Santo, pero no vamos a ir allá. Quiero llegar al último punto, el fruto de la regeneración. Y ahí vamos a mirar. No voy a leer los textos, voy a leer solo los textos de Primera de Juan, porque van en cadena, pero hay dos textos que se los voy a mencionar. O sea que cuando una persona es regenerada, otra vez, el llamamiento que Dios le hace interno y es la nueva vida que Dios le da, es imposible que si tengo la nueva vida no vive en ella. Segunda de Corintios, usted después lo busca, 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación es el nuevo nacimiento, nueva criatura, regeneración, nueva criatura es. Y mire lo que dice: las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Y le voy a explicar, hermano, por favor.
Yo no sé, pero a mí me encanta hablar del nuevo nacimiento como el nacimiento del niño. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de la madre, todo era por la mamá. La mamá me llevaba y mi mamá donde quiera que iba yo tenía que ir con ella. Lo que ella comía fue lo que yo comía. Si ella respiraba era lo que yo respiraba. Yo no podía hacer nada. Pero cuando yo ya nací y mi mamá me tuvo y salí yo acá, me dieron una palmadita y yo ya lloré. ¡Ah! Y lo próximo que traté de hacer fue buscar comida. Yo tenía que llorar para que me dieran comida. Después traté de gatear, después traté de caminar y traté de hablar. ¿Por qué? Porque a mí me dieron vida natural. Pero antes de tener la vida natural yo no podía hacer nada. Espiritualmente lo mismo, una persona muerta espiritualmente no puede hacer nada espiritualmente. Pero ojo, cuando tú naces espiritualmente, haga de cuenta que la mamá te botó y saliste aquí y ahora estoy en la vida y que ya tengo vida natural, pues entonces comience a hacer lo que se hace en la vida natural. Entonces ahora tú naciste de nuevo, ya tienes vida espiritual, pues ahora tú vas a comenzar a hacer lo que se hace en la vida espiritual. Obviamente que iniciando necesita ayuda, porque yo necesité todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, pero la primera parte a mi mamá y a mi papá. Y si estaba mi hermano mayor por ahí, que me lleva casi 2 años, también él me ayudaba a dar los primeros pasos. A algún momento se sentó y a darme la compota. Él podía, con 2 añitos, bueno, 3 años y yo con 1, él podía darme la compota. Pero yo estaba aprendiendo. Pero cuando ya tenía 4 o 5 años, ya no me atajaba nadie en correr. Me le volaba mi mamá al campo cuando me iba a castigar, yo me acuerdo. Pero cuando ya tuve un mayor de edad, ya fui responsable y ya yo sabía que me podía casar y que yo ya podía tener una familia y criar. Y Dios me da la oportunidad de pastorear varias iglesias. Tengo esta iglesia y todavía creo que me puede dar mucho más y sigo aprendiendo. Esto no tiene acabadero, espiritualmente lo mismo. ¿Dónde vas tú? Entonces no me diga que una persona puede hacer las cosas espirituales sin haber nacido de nuevo. No lo puede hacer. Y tampoco me diga que una persona que ya nació de nuevo no puede hacer las cosas espirituales, porque sí las puede hacer. Amén. Otro texto que nos ayuda, Efesios 2:10, usted lo conoce. Es el texto que nos dice que si bien es cierto que no fuimos salvos por obras, dice que fuimos salvos para buenas obras. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted nunca lea Efesios 2, 8 y 9 y se quede ahí. Pase al 10, porque el 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Creados, nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Dígame cuáles son las buenas obras. Dígame qué son buenas obras. Hacer la voluntad de Dios que está aquí. Esa es yo no encuentro más buenas obras. Las buenas obras es guardar los 10 mandamientos. No los guarde y verá que son malas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, dice, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Dios me está escogiendo a mí, también está escogiendo las obras, las cuales Él me iba a poner. Y una obra es aquí estar predicando esta mañana. Yo aquí estoy haciendo una buena obra que Dios me puso a hacer, y lo estoy haciendo porque Él me regeneró, y porque así como Él me regeneró para que estuviera hoy aquí parado, también predestinó esta buena obra de poder predicarles a ustedes, y la estoy haciendo. Y si yo me quedo en la casa y no hago eso, entonces rendirle cuentas a Dios por eso. Por eso dice Corintios que la obra de algunos se va a quemar. No soy salvo por buenas obras, pero soy salvo para hacer buenas obras. Y buenas obras es guardar los mandamientos de Dios. Ahora sí vamos a Primera de Juan. Ahí solamente vamos a leer rapidito y solamente quiero enfatizar un punto. Vamos a Primera de Juan, que la Primera de Juan nos habla un poquito de lo que es la regeneración, o como tengo el título ahí, el fruto de la regeneración. Vamos, Primera de Juan. Vamos con el primero. ¿Cómo yo sé que soy regenerado? ¿Cómo yo puedo saber? Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que yo puedo decir que alguien es regenerado por estos frutos que vamos a ver ahora. Y no solamente puedo decirlo, sino que tú debes entender que si tú eres regenerado, eso está en ti. Amén. Vamos con el primero. Sería Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Note la palabra nacido de Él, nuevo nacimiento regenerado. Todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea que una persona que ha sido regenerada tiene como fruto la justicia de Dios. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Señor, yo quiero ser hallado en ti, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe, la justicia de Cristo. Recuerden que nosotros, y lo vamos a ver más adelante, fuimos justificados. La palabra justificado implica que el Señor también nos justificó, nos declaró sin pecado, pero nos dio su justicia. ¿Y qué es su justicia? Él guardó los 10 mandamientos a cabalidad. Por eso yo soy salvo, por eso soy justificado. Pero al darme la justicia, imputarme a mí la justicia, indica que ahora yo tengo la capacidad de obedecer los mandamientos. Porque justicia es vivir conforme a la ley de Dios. Entonces, uno regenerado comienza a practicar la justicia de Dios. Otro punto, 1 de Juan 3, 4 al 9. Voy a leer todo esto. Y miren lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Y esto solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo también? Pecado es pecado, y lo único que yo puedo ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es que pecado es infracción de la ley. Si usted infringe la ley, pecó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque la ley de Dios es absoluta. Por eso llamamos valores morales absolutos que están en Dios. Y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos son absolutos. Y dice aquí, porque voy a llegar al punto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora dice acá: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son el pecado. Pero mire acá, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, y rayo otra vez la palabra nacido de Dios porque sería regenerado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Y qué bueno que nos lo aclara. Porque la simiente de Dios, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Otra vez, nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, la palabra nacido, nuevo nacimiento regenerado, no practica el pecado. ¿Por qué causa no lo practica? Porque la simiente de Dios, y llámese semilla de Dios, o nuevo nacimiento, o regeneración, o la obra del Espíritu Santo, permanece dentro de él y no puede pecar o no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, el que es nacido de Dios no peca. Él no está diciendo que no peca, está diciendo que no practica el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? O sea, yo eventualmente puedo pecar. Y usted puede cometer un pecado y yo puedo cometer un pecado, y líbrame Dios, le digo todos los días, Señor, para no pecar. Pero puedo caer en un pecado. Pero cuando yo caigo en un pecado, el Espíritu, la simiente de Dios que está en él, dice, no me deja tranquilo. Entonces yo tengo que venir, confesar mi pecado y arrepentirme. ¿Qué es eso? Vuelva otra vez al sitio donde estaba y camine la justicia de Dios. Pero Orlando otra vez, por descuidado, ¡ay! Se va otra vez. La simiente que está en él, nueva regeneración, no me deja. Vuelve otra vez acá en arrepentimiento. Pero el que no está regenerado practica el pecado. ¿Qué es eso? Él tiene un pecado donde vive. Voy a poner pecados bien sencillos. Él es mentiroso toda la vida. Llegó a la iglesia y sigue siendo mentiroso. Y sigue diciendo por el teléfono, no estoy. No lo dijo por salir del paso, lo dijo porque es un hábito en él. Tiene un hábito de pecado. Una vida de pecado. Conoce los 10 mandamientos, pero no le importa.
quebrantarlos. Sabe que está mal, pero no le importa. Una persona regenerada, cuando se da cuenta que está practicando un pecado, que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios, esa persona sale de ahí porque no aguanta. Pero si sigue ahí tranquilo, jugando, yo voy a la iglesia, pastor bebé, pero sigue ahí, hermano, peligroso. Porque puede ser que no está regenerado. Es que yo no lo invento, dice la Biblia. Otro punto. El nuevo nacimiento, la regeneración es la causa del amor. Esto es impresionante. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí está, nuevo nacimiento. Ponga ahí, nuevo nacimiento. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios o no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es regenerada o nace de nuevo, lo primero que nace en él es amor para Dios. Ama a Dios y ama todas las cosas de Dios y amor para el prójimo, obviamente. Y se arregla todo. Yo les dije una vez, y no me da ningún temor decirlo, y no quiero ofender a mi esposa ni nada, no me da temor decirlo, porque yo estoy ya maduro en eso. Pero mi amor por mi esposa se acabó, llegó a cero. Y yo estaba desconectado del amor de Dios. Y mi amor se fue hacia otra mujer. Cuando me conecto con el amor de Dios, porque Él no me dejó, por su gracia bendita, yo le contaba lo que a mí me ocurrió. Dios tuvo la gracia de volver a mí. Y Dios vuelve y restaura eso. Comprendí que la ausencia de amor en mí, por mi esposa, por mis hijas, por la iglesia, por mi prójimo, por lo que sea, es ausencia del amor de Dios. Pero cuando el amor de Dios viene y me toma a mí, me llena de tal manera que hay amor para mi esposa, para mis hijas, para la iglesia, para todo, aún para mis enemigos. Una persona regenerada tiene el amor de Dios. Otro punto. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y eso lo va a tocar dentro de 8 días. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que usted, una persona, no puede creer en Cristo si no ha nacido de nuevo. Dentro de 8 días voy a tocar eso. Voy a pasar a otro. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, otra vez, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de vencer las tentaciones del mundo. Amén. Y el último, porque ya se me fue el tiempo, primero de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Estamos viendo el fruto de una persona que nació de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, nacido de Dios. Oh, gracias a Dios por las cartas de Juan, porque ahí aprendemos mucho. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ya lo dijimos. Pues aquel que fue engendrado por Dios, nuevo nacimiento, le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. El que nació de nuevo, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque yo nací primero en Adán, el primer Adán, contaminado totalmente. El nuevo nacimiento, la regeneración, me da a mí la capacidad de nacer en Cristo, nacer en Dios, ser una nueva criatura, y automáticamente me zafo del dominio que tenía Satanás sobre el primer Adán. Y ahora yo paso a ser dominado por el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, y Satanás no puede tocarme a mí, a menos que Dios se lo permita. ¿Por qué se lo puede permitir Dios? Porque todavía estoy en mi carne. Y por eso dice Pedro, ojo que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, no le dé. Si yo le abro la puerta, como dijo alguien, se encontraron 2 creyentes, ellos no se pusieron cita, se encontraron por casualidad a la 1 de la mañana en una discoteca. Y cuando se ven así los dos, ya estaban tomados. ¿Y usted qué hace aquí? Y el otro rapidito ahí por salir del paso dice, aquí buscando una tentación para
para enfrentarla. Hermano, ¿qué hago yo en una discoteca? ¿Usted le cree buscar una tentación para enfrentarla y salir ileso de ella? Si yo me quedo en la casa, voy a evitar. Si me voy yo a una discoteca, ¿usted cree que puede evitar? Satanás dice en mí, aquí me lo como fácil. Y le pone licor, le pone mujeres, le pone la música y todo. Y como dijo un pastor, y comienzan a bailar allá y no se dan cuenta que están bailando es con el diablo. ¿A usted le gusta ir a discotecas? Jovencitos, ustedes van a discotecas. Mamás, usted le oculta eso, usted lo deja ir. Ah, es que son unos 15, ¿sí? Yo vi unos 15 días por acá. Y es que la hora loca. Mi esposa me dice, ¿qué es eso? Le digo, una hora donde apagan la luz y hacen todo lo que quieren, con música estridente, toda rara. Frutos de la regeneración. ¿Qué es regeneración? Todo esto para decirle, la vida de Dios es unidad. La vida de Dios es unidad. Para poder vivir espiritualmente. Mírenme, jovencitos, muchachos hoy, adolescentes. Si usted no ha sido regenerado, usted viene aquí solamente por cumplir. ¿A usted le gusta orar? Qué aburrimiento orar. ¿No? Un regenerado no tiene problema con eso. Lea la palabra de Dios. ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! Un regenerado no tiene problema con eso. Camine para la iglesia. ¡Ah! Cansona mi mamá otra vez llama a la iglesia. Un regenerado no tiene problema con eso. Un regenerado ama a Dios y ama a la iglesia. Un regenerado ama el día del Señor. Yo quisiera que todos aquí de esta iglesia fueran regenerados para no tener esas sillas vacías. Ahora no quiero decir con eso que el que no vino no es regenerado, no estoy diciendo eso, solamente quiero decir que un regenerado ama la iglesia y no puede pasar un domingo sin congregarse. Y que si no puede venir, hermano, le duele donde está, siente la necesidad. Entonces está esperando que el pastor suba. Bueno, Robin, suba ese mensaje a YouTube porque yo quiero oírlo, quiero escucharlo, quiero saber por qué me perdí. Gente que pasa un mes sin congregarse y dejan de congregarse y son regenerados. Pónganse en pie. Perdone que me le estoy tomando tiempo. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.